Agronómicos y Derecho Agrario. Soy Celia Miravalles, abogada de Agronews Castilla y León, y hoy vamos a hablar sobre la extinción de un proindiviso o de una copropiedad de una finca rústica. La situación de copropiedad o de proindiviso es aquella situación en la que dos o más personas son titulares o copropietarios de una finca rústica con independencia del porcentaje de cuota o de propiedad que tengan en cada una de esas fincas rústicas, claro. Es por ello que ninguno de los propietarios tiene realmente la plena propiedad de la finca, pero es que además tampoco ninguno de ellos tiene una superficie concreta en campo, ¿no?, de la citada finca, sino que lo que se tiene es una cuota ideal sobre la parcela, aunque es cierto que pueden existir entre ellos, entre estos copropietarios, determinados acuerdos para cultivar una zona concreta de la finca, pero eso no quiere decir, esos acuerdos, que sean propietarios exclusivos de esa zona, ¿no? Lo que tienen, ya decimos, es una cuota ideal en toda la propiedad. Señala, por tanto, el artículo 392 del Código Civil que hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Es esta situación de la que estamos hablando. Si bien el artículo también 400 del Código Civil lo que dice es que nadie está obligado a permanecer en esa comunidad, en esa copropiedad, por lo que cualquiera de los copropietarios puede pedir que se divida la finca, salvo que exista, eso sí, un pacto o acuerdo expreso y escrito de prohibición de división o indivisión de esa finca rústica, ¿no? Esos pactos pueden ser durante 10 años, prorrogables por otros tantos años, pero siempre decimos por escrito. En caso de que no exista ese pacto de división, cualquiera, ya decimos, de los propietarios, de los copropietarios de esa finca rústica que está en proindiviso, puede solicitar la división. Ahora bien, tenemos que distinguir si se trata de una finca rústica divisible o de una finca rústica indivisible, ¿vale? El hecho por sí mismo de que la finca sea indivisible no quiere decir que no se pueda dividir. Ahora lo veremos, pero antes te recuerdo que te suscribas a mi canal de YouTube dándole a la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos ayudas mucho si te suscribes y además compartes este vídeo para difundir esta información que damos sobre derecho agrario. Como decimos, nos podemos encontrar en dos situaciones, es decir, que la finca sea indivisible o que la finca sea divisible. Si la finca es divisible, es decir, se puede dividir porque se pueden realizar o segregar tantas parcelas o dividir en tantas parcelas como copropietarios hay, porque todas esas parcelas superan la unidad mínima de cultivo. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en un municipio donde la unidad mínima de cultivo, por ejemplo, para secanos son 4 hectáreas, y hay 3 copropietarios y la finca rústica hace una superficie de 12 hectáreas, por tanto podemos hacer 3 parcelas de 4 hectáreas y en ese caso sí es divisible y por tanto lo más normal o lo más correcto sería intentar llegar a un acuerdo entre estas partes copropietarios para poner fin a este proindiviso. Lo mejor, bueno, pues siempre será mejor contratar a un perito que haga las segregaciones correspondientes, que haga esas divisiones y en su caso proceda a un sorteo que divida la parcela pues más o menos en tres fincas similares de características y de calidad, ¿no?, y accesos y demás, ¿no? Si no es posible esa división de mutuo acuerdo, llegando a ese acuerdo con esos lotes para que se adjudique a cada uno de ellos, que se puede hacer incluso por sorteo, bueno, pues entonces no queda más remedio que acudir a los tribunales, a los juzgados, a solicitar la división. En ese caso, como la finca es materialmente divisible, finalmente, si no es un perito de una parte, el perito de la otra o un perito judicial va a decir por dónde se tiene que dividir y la finca va a dividirse, con todos los gastos que ello supone, obviamente, abogados, procuradores, peritos, etcétera, ¿no? Pero sí es posible dividir materialmente la finca y que cada uno de los copropietarios adquiera una superficie concreta de esa parcela. Pero nos podemos encontrar en otro caso, que la finca sea indivisible, porque realmente no se puede dividir en tantas partes que superen la unidad mínima de cultivo cada una de ellas. Es decir,
tomando por ejemplo el mismo caso de que en el municipio la finca la unidad mínima de cultivo de secano fuera 4 hectáreas, tenemos 3 propietarios y la finca, por ejemplo, solamente hace 3 hectáreas, pues es obvio que no hay posibilidad de dividirla materialmente conforme a la legalidad vigente, es decir, que se divida en tantas fincas que superen la unidad mínima de cultivo como propietarios. En este caso, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues lo más correcto siempre sería, yo decimos siempre, el llegar a un acuerdo, las formas amistosas, vender la finca a un tercero, ponerse de acuerdo en un precio y vender la finca a un tercero, o vendérsela a uno de los copropietarios que compense económicamente a los otros copropietarios por el precio que se ha pactado o se ha fijado por un perito, por ejemplo, o incluso proceder a una subasta voluntaria de esa parcela, ¿no? Pero si no se llega a un acuerdo, evidentemente, como decimos, siempre queda la vía judicial, acudir a los jueces, a los tribunales, para dividir la finca. Como evidentemente no se puede, como hemos dicho, dividir materialmente la finca, no se pueden hacer 3 fincas que superan la unidad mínima de cultivo, por eso es una finca indivisible, lo que hay que solicitar en ese juzgado es que la división inmaterial, por decirlo de alguna manera, es decir, que salga a subasta pública, ¿vale? Y lo que se dividiría es el dinero obtenido entre los copropietarios, siempre, por supuesto, una vez descontados los gastos para llegar a esa subasta de peritos y demás, y se dividiría el dinero obtenido en proporción a las cuotas de cada uno de ellos, lógicamente, ¿no? A la cuota de propiedad que tuviera en esa finca. Por tanto, es muy importante saber que si uno solo de los copropietarios, aunque su participación sea mínima, como puede ser un 1%, por decirlo de alguna manera, si este copropietario se opone a una división o no quiere que se venda de común acuerdo en una notaría, por tanto no hay posibilidad. La única vía para dividir esta finca, sea divisible o indivisible, y poner fin al proindiviso es acabar en los juzgados, ¿no? Por eso siempre recomendamos, obviamente, intentar llegar a un acuerdo, que siempre suele ser mucho más beneficioso para las partes implicadas por el ahorro de costes que ello puede suponer. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle a me gusta, puedes suscribirte a mi canal de YouTube dándole a la campanita para no perderte ningún vídeo. Si quieres más información de derecho agrario, puedes ir al blog Nuestro Abogado Responde, que tenemos en la web www.agronewscastillaleon.com. Y si quieres algún documento legal agrario, puedes adquirirlo en la tienda.agronewscastillaleon.com. Muchas gracias.